Comenzamos de nuevo el estudio hoy, 26 de diciembre de 2021, de la obra El Compendio de la Doctrina Secreta, en la página 170 y en su último párrafo para continuar el estudio de este día, que es el último del año. La próxima reunión ya será para Año Nuevo, el día 2 de enero. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Como ustedes recordarán, habíamos empezado el domingo pasado una parte donde ella está hablando del problema de las rondas, que es una de las leyes, rondas, cadena, etcétera. Ella está hablando aquí de nuestra cuarta ronda, de esta cadena planetaria, de sus globos, que hemos venido desde los globos más sutiles por cuarta vez en esta encarnación de la cadena planetaria, hasta nuestro cuarto globo. Hay 3 de descenso y el más bajo, que es el nuestro, en el plano más inferior, que es el físico. Los otros 3 están en planos más sutiles que siempre recorremos como todos los reinos, pero bueno, el reino humano más conscientemente, autoconscientemente, en la primera fase de cada ronda, y estamos en el promedio, acabamos de pasar la mitad, porque estamos en la quinta raza, la cuarta siempre es media de todos los 7, en la quinta raza, y vamos ahora a seguir nuestra evolución a través de las 2 razas que quedan en este periodo mundial de la Tierra, para ir reascendiendo por los globos más sutiles, recogiendo, vamos a decir, la cosecha, fijando todo el progreso que el descenso haya podido facilitar. Y esto, sobre todo en la humanidad, es lo que más tenemos que ver, porque ahora vamos a ir creciendo espiritualmente, no solo durante estas 2 últimas razas, y ya al final de esta misma quinta que está saliendo de la materialidad extrema de la cuarta, sino que vamos a salir también de la materialidad del planeta a los globos EFG, que van a ser indudablemente cada vez más sutiles, y donde ese resumen de la evolución de esta ronda va a poderse fijar de una manera cada vez más en el sentido espiritual. Y ella continúa en lo que vamos lo que teníamos que continuar ahora. Ahora bien, cada ronda en el arco descendente, como ya yo estaba explicándoles, es tan solo una repetición, cada paso, ¿no?, en forma más concreta de la ronda precedente. Nosotros estamos en la cuarta, las precedentes todas fueron más sutiles, pero venían solidificándose, vamos a decir. Es decir, la primera ronda fue muy sutil, la segunda ronda se densificó algo, la tercera tenía una densificación ya muy parecida a la nuestra, pero no tanto como la nuestra, y ya nuestra cuarta, la Tierra actual, en esta cuarta esfera, pues hasta nuestra cuarta esfera es una copia más material y densa de la esfera menos densa que la precede, y de la ronda también tercera que nos precedió. Esto se aplica tanto a cada una de las rondas como a cada uno de los globos del arco de descenso, en su orden sucesivo en los 3 planos superiores. Ver el diagrama en la estancia sexta, comentario sexto, que ya nosotros lo vimos eso hace ya unos meses. En su camino hacia arriba, ahora hacia la sutilización,
por el arco ascendente, la evolución espiritualiza y eterializa. Es decir, en conciencia, la conciencia cada vez más espiritual. En materia, la materia cada vez más sutil, más etérea, por decirlo así. Claro, porque esto, la palabra no es comprender que se va haciendo menos densa la expresión porque es más espiritual la conciencia que anima a esas etapas. La evolución, bueno, perdón, así la naturaleza general de todo, llevándolo a un nivel con el plano en que se haya colocado el globo gemelo, porque los globos son de igual densidad par y paso, es decir, de acuerdo con cómo se pasa de uno al otro en el mismo plano. Es decir, que nosotros vamos a pasar del cuarto globo al quinto. Él va a ser muy idéntico, no, pero muy parecido en densidad a el globo que precedió a la Tierra, el globo C. ABC es el tercero. El quinto va a ser parecido. Pero en el tercero nos íbamos densificando y se iba perdiendo según avanzaba el periodo mundial de esa ronda, de la tercera o de la cuarta misma nuestra ahora, se iba densificando para poder llegar a la Tierra. Ahora, como vamos a salir con todo el fruto de lo que el periodo mundial en el planeta, porque este es planeta más denso, obtengamos, lo vamos a ir espiritualizando mucho más en el globo quinto, que es el E, que se corresponde en densidad con el globo C y con el que era el tercero. Este va a ser el quinto. Y en eso se repiten las razas. Nuestra raza quinta va a irse espiritualizando en grado parecido, pero contrario a como la tercera, desde la última etapa, la comparamos como era antes de llegar a esa última etapa, que era más densa, que era ya el ser humano con huesos dividido en sexo, y posiblemente en ese globo nosotros vamos a tener una subutilización y una espiritualización tan alta que ya no vamos a tener huesos, que ya no vamos a tener esa división en sexos, etc. Esto es lo que tenemos que tratar de comprender, que se van equilibradamente pareciendo, pero en distinta dirección. La tercera ronda, la tercera raza de nuestra cuarta ronda, empezaron más sutiles, terminaron más densas y con ya llegando ¿cómo éramos? Al estado en que lo vemos ahora sobre la Tierra. Y cuando nosotros igual vamos reascendiendo, el final de nuestra quinta raza y todo el desarrollo, pero sobre todo el final del quinto globo, van a irse utilizando como nosotros vimos, que se fueron materializando, pero partieron de un nivel más sutil, la ronda y la raza tercera, es decir, en el tercer globo, la tercera ronda, en el tercer globo, en la cuarta ronda, y en la tercera raza de nuestro actual periodo mundial. Sí, estas son leyes que no son idénticas, pero son de analogía y correspondencia, y que no podemos olvidar porque son esenciales en el estudio de todas estas leyes aplicadas a la evolución de la humanidad sobre todo. Entonces, ese arco opuesto en el ascendente lo que va a ir subutilizándose, y el tercero venía densificándose, siendo el resultado que cuando se llega al séptimo globo, que ya sería quinto, sexto, séptimo, el más alto de los que se pintan en el esquema o en el gráfico, y nos dice, y en cualquier ronda,
La naturaleza de todo lo que está en evolución vuelve a la condición en que se hallaba en su punto de partida. Con la adición, lo enfatiza en itálica, cada vez, en cada ronda, de un grado nuevo y superior en los estados de conciencia. Es decir, no vamos a regresar a lo mismo que estábamos. Vamos a regresar a las mismas condiciones de sutilidad, a las mismas condiciones de ausencia, de expresión material, pero con un grado superior nuevo en cada ronda, en cada periodo mundial, etcétera, en los estados de conciencia. Así resulta claro que el llamado ahora es la forma en que los materialistas, Darwin, etcétera, acuñaron esta frase, origen del hombre, en esta nuestra ronda presente o ciclo de vida en este planeta. Nuestra ronda presente, ¿dónde comenzó? En el globo A, en esta cuarta ronda. Pero el ciclo de vida en este planeta, el periodo mundial, ¿dónde comenzó? En la primera raza raíz de esta cuarta ronda. Que también fue muy sutil, que también tenía una serie de cosas. ¿Por qué? Pero era para dar pasos de avance en lo interno, pero con condiciones muy parecidas a las que la expresión en los cuerpos, la expresión de la conciencia tenía en el primer paso original de toda la ronda, de toda la encarnación planetaria o de todo este planeta en su ronda precedente. Y por eso ella dice, salvo detalles fundados en condiciones locales y de tiempo, que en la ronda precedente. Es decir, que esta es una ley cíclica que repite ciertas condiciones de primero descenso hacia la materialidad, un máximo descenso hasta la materialidad de esa etapa, un reascenso hacia la espiritualidad, con una sutilización parecida, proporcional al comienzo de la ronda, del periodo mundial, de lo que sea, pero con un grado de evolución ganado. Ahí sí, nunca se va atrás. Siempre vamos adelante. Siempre estamos dando un paso evolutivo, que es lo que nosotros tenemos que distinguir. Además, debe explicarse y recordarse que así como la obra de cada ronda se dice que es asignada a un grupo diferente de los llamados creadores, la palabra creador, acuérdense que no es la más apropiada, o arquitectos, ahí es un poco más precisa, porque ellos de verdad se corresponden con la labor de arquitectura en los aspectos de que expresan algo en materia y algo que tiene que ver con un modelo, con un plano, con una concepción, es decir, la ideación cósmica. Lo mismo sucede con la de cada globo. O sea, que se halla bajo la vigilancia y dirección de, si son creadores, constructores o arquitectos, ¿no? Y vigilantes, es decir, en el sentido de los que protegen la evolución, en el sentido de los que cuidan de esa evolución, especiales, los diferentes Dian Chohans, es decir, señores de la sabiduría o señores de la meditación. Recuerden que Diana es la palabra y el estado más, como si dijéramos, la palabra más designativa de lo que es meditación.
porque empieza con Dharana, pasa a Dhyana y culmina en un Samadhi que ya, cuando éramos para salir hacia un nivel superior, distinto, ¿no? Pero Dhyan significa por eso esa inteligencia, esa sabiduría, y los señores. Chohan es señor. Estos Dhyan Chohans de distintos niveles de responsabilidad y de evolución y de cuidado, porque son los que vigilan, los que nos cuidan, pues tienen esta serie de expresiones que los diferencian a la vez, como digamos, los une en funciones logoicas. Ellos son los grandes auxiliares del logos del sistema planetario. Y es una de las designaciones que se le dan a los que culminan la evolución humana. Se convierten en un nivel dianchohánico, es decir, en una jerarquía, porque la humanidad es la única que es individual. Eso yo siempre se lo recalco, porque eso nos olvidamos mucho y creemos que lo que tenemos que alcanzar es nuestra individualidad. Sí, ese es el paso, vamos a decir, previo a pasar a la etapa superhumana. Y en esa etapa somos señores de sabiduría, pero no como un ser aislado, sino como una jerarquía, que ella la define sobre todo en esta obra como el hombre celeste, que son todos los que lo alcanzan en un periodo específico. Ella por lo menos señala el de una raza raíz. Si hay otros niveles, no lo sé, pero al menos en toda una raza raíz, todos los que alcancen esta liberación de la rueda de nacimientos y muerte, este estado de adepto, dejan de ser un ser individual y pasan a ser una jerarquía conjunta. Que hay algo de la individualidad que no se pierde, claro, porque no hay nada que se evolucione, y en un reino completo como este, que va a quedar anulado, pero queda totalmente desconocido para nuestro nivel actual de comprensión de lo que es un ser completamente, como si dijéramos, individual. Pero hay una cosa que hasta donde se ha publicado es lo que yo entiendo, que nunca más se va a perder, que cada ser humano que alcanza el adectado, la perfección, lo hace de una manera única, que no repite ninguna expresión monádica, porque monada es una sola, pero tiene sus expresiones en las almas grupales, en las almas individuales, y después queda un sello, la unicidad que se le llama, que nadie repite. Igual que no hay dos seres humanos que tengan huellas, ya eso ya lo dije precisamente, creo que en el domingo pasado, pero esto hay que repetirlo, que tenga huellas iguales, que tenga una vida idéntica a otro, aun cuando nazcan como jimaguas. No hay ningún resultado de la evolución en este nivel de este reino tan importante que nos lleva a los reinos y a las jerarquías de anchohánica y logoicas, etcétera. Los nombres van, porque eso no va a tener tampoco fin. La evolución no tiene ni principio ni fin, pero ese sello único no va a morir. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero eso es lo que de una u otra manera está en las grandes escrituras, que es de los cuales fragmentos de ellas se nos han dado para que podamos ir comprendiendo estas incógnitas de nuestra propia evolución, que todavía no son para nosotros imposibles de realizar y por tanto de asimilar su verdadero contenido. Esto tiene muchas cosas que yo no lo sé en detalle, que no creo haberlo podido comprender y que creo que jamás en el nivel intelectual
se podrán realizar, pero sí que es cuando lleguemos a esa etapa, la realización de esa liberación de la rueda de nacimientos y muerte y expresarnos a través de una jerarquía, vamos a descubrir entonces, ya saber en el sentido verdadero qué es esa unicidad y cómo mantenemos esa unicidad dentro de una jerarquía de seres que no se dividen, que no tienen ningún tipo de expresión diferencial, que puedan, como si dijéramos, sentirse separados, vamos a decir, diferenciarse, porque lo único no va a parecerse a nada, pero bueno, aquí las palabras se acaban, hermano, perdonen. El grupo de la jerarquía, ven, hay hasta grupos dentro de esta jerarquía, a cuyo cargo se halla la creación, vuelve a usar la palabra, la pone entre comillas y nos aclara en la llamada quinta. Creación es una palabra incorrecta, es lo que les decía, pues ninguna religión, ni siquiera la secta de los Visis-Advaitis en la India, que antropomorfiza para Brahman mismo, cree en la creación ex nihilo. La frase o la palabra latina, nihilo, pero con el ex, es decir, de la nada. Nihilo es nada. Entonces la creación de la nada son dos palabras ya unidas por un guión en un solo concepto. En la creación desde la nada o de la nada, como los cristianos y judíos, que es lo más antifilosófico, dogmático y lamentable de estas dos grandes religiones, pero en su decadencia, en el origen ninguna de las dos tenía ese concepto. Toda religión ha recibido la instrucción de un gran iniciador, de un gran promotor de la evolución humana, pero lamentablemente toda religión envejece. El mismo, ¿cómo se llama? Hinduismo ha degenerado enormemente de la sabiduría divina de los rishis que comenzaron el impulso de lo que hoy se llama la religión hindú, y los cristianos y los judíos no fueron una excepción. Tuvieron también un gran iniciado, cada uno de menos, quizás hubo otros más, pero en la decadencia antropomorfizan todo vamos a decir, lo materializan, y la espiritualidad huye de esa materialización, porque predomina la forma, la materia, la ignorancia sobre aquella sabiduría. Entonces ella dice, ellos no creen en esa creación de la nada, como cristianos y judíos, sino en la evolución a partir de materiales preexistentes. Es decir, nosotros llegamos aún a, consideramos, a explicarnos o a tratar de explicarnos, la mente no en sí no lo abarca, de que no es ni un material, es decir, que es un espacio que la conciencia altera, que la conciencia, la palabra no sé si estará mal, modifica para que aparezca, pero más bien es esto, la palabra es para que aparezca como una expresión de materiales y de forma. En el fondo nada más que es un vacío, que es lo que es prakriti, y sobre todo con el prefijo mula prakriti, un espacio indiferenciado que aparece con diferencias que toman la expresión material. Y ese espacio es el que nosotros podemos considerar como la manifestación. Ahora, ¿qué lo modifica? ¿El mismo prakriti? No. El purusa,
proyectando sobre la pantalla de ese espacio esas formas. Es decir, que lo que llamamos materiales ya preexistentes es una combinación de ese prakriti empezándose a modificar, o donde ya, como se dice en el Génesis, en otros textos, ¿no?, simbólicos, moviéndose ese espíritu sobre esas aguas, sobre ese espacio. Entonces se le llaman aguas porque, como ellas son tan plásticas y pueden dar orígenes a todas las formas concebibles e inconcebibles, pues ese sería ese resultado de que ese espacio es entonces aparentemente variado para que aparezcan las formas y todas las apariencias materiales por el Purusa o espíritu que planea en él, que se mueve sobre él, porque el espíritu es el movimiento y el espacio es aquella extensión vacía, entre comillas, también, ahí hay que poner todo entre comillas, que se llena también entre comillas de la manifestación. No hay vacío y lleno, recuerden que es dos palabras para una sola realidad de la seidad. Por eso esto es muy difícil de poner en palabras, nos quedamos siempre cortos. Y más cortos nos quedamos en que no hemos podido transmutar nuestra conciencia para que lo pueda de verdad realizar. Esto es una de los aspectos de la realización humana, de la realización de este reino, que es la que lo ejecuta. Esta es la importancia del reino humano como reino. Así que el grupo de la jerarquía cuyo cargo se halla la creación de los hombres es pues un grupo especial. Sin embargo, hizo evolucionar el hombre indefinido en este ciclo tal como un grupo todavía más elevado y espiritual lo hizo evolucionar en la tercera ronda. Es decir, que no es la misma jerarquía que hizo evolucionar la humanidad en la tercera ronda, que la jerarquía tiene que ser superior porque va a vencer una expresión de material más densa en esta cuarta ronda. Pero como es el sexto, y entonces nos aclara entre paréntesis, en la escala descendente de espiritualidad, este grupo especial de anchojánico es el sexto en la escala descendente de espiritualidad. Es decir, hay 7 escalas que se nos hayan explicado, aunque esto tiene también una tela enorme por donde cortar, porque hay 6 jerarquías, 7 jerarquías en nuestra actuando en nuestra etapa actual de la evolución de nuestra cuarta ronda. Pero HPB habla de que 5 más, es decir, que totalizarían 12, 5 y 7, 12. Por eso me referí ayer tanto al 5 más 7. Pues ya pasaron. ¿Qué hicieron? Son parte de las cosas que en detalle se nos escapa, o no hay cómo informarnos de ello, o es muy peligroso informarnos de ello. Eso sí, yo no lo puedo saber. Pero bueno, este que tuvo que ver con la tercera ronda era el sexto, la sexta jerarquía de Anchohans, relacionados con la evolución del hombre de este ciclo. Digo, del ciclo tercero, de la tercera ronda. Ahora tenemos otro grupo, siendo el último y séptimo los espíritus terrestres, y ella pone elementales, que forman, construyen y condensan
gradualmente su cuerpo físico. Es decir, que en esta cuarta ronda fue esta séptima jerarquía de espíritus dianchojánicos, pero que ya son los terrestres y que le llamamos elementales. Pero fíjense, es la parte más inteligente de esa jerarquía, porque son los que forman, construyen y condensan gradualmente su cuerpo físico. Este sexto grupo, refiriéndose al de la tercera ronda, no desenvuelve más que la forma indefinida del hombre futuro, una copia de sí mismos, sutil, transparente, apenas visible. A la quinta jerarquía, los seres misteriosos que presiden sobre la constelación de Capricornio, Macara. Aquí viene esta relación, por eso es que llegan a ser 12. Tienen que ver todos con alguna constelación. En algunas se nos dice, en otras, silencio. A la quinta jerarquía, los seres misteriosos que presiden sobre la constelación de Capricornio, Macara o el cocodrilo en la India y en Egipto. Esto está aclarado como es natural entre paréntesis. A la quinta jerarquía le corresponde la obra de animar a la forma animal, vacía y etérea, y hacer de ella el hombre racional. Es decir, hacer de esa etapa de la evolución humana un hombre completo ya, el que puede tener el enlace del cuaternario inferior que no se había producido en las 3 rondas precedentes y aún en las primeras razas nuestras, este hombre que ya usa la razón, más completa, menos completa, pero la tiene despierta, la capacidad de razonar. Este es uno de los asuntos de que muy poco puede decirse al público en general. ¿Ves? Como en muchas de las cosas, no puede decirse más. Estamos demasiado poco evolucionados y demasiado, vamos a decir, en gran peligro, bien de usar mal este conocimiento o de no poderlo de todas maneras comprender. Perdón, me está dando el sol mucho y no me siento perfecto. Déjame quitar la parte de aquí, no dejo la otra. Porque me hace reflejo y no puedo ni leer. Me disculpan, pero también me está dando ya demasiado calor. El sol de aquí es... Bien. Así que esto no puede decirse, muy poco. Se puede decir algo, pero muy poco lo que ella está diciendo. Y entonces dice, es un misterio, lo pone todo en mayúscula, verdaderamente. Pero tan solo para quien se haya dispuesto a desechar la existencia de seres espirituales, conscientes e intelectuales en el universo, limitando la conciencia plena solo al hombre y el universo, limitando la... Perdón, me fui del renglón, mi astigmatismo me hace mala jugada. Limitando la conciencia plena solo al hombre y esto únicamente como una función del cerebro. Es la limitación, sobre todo cerebral, mientras estemos encarnados. Es decir, que puede ser que en los planos internos en algún momento podamos alcanzar algo más de lo que aquí ella nos pudo decir. Pero mientras funcionemos con el cerebro, ahora, si logramos vamos a decir, la unión con nuestra alma interna y por tanto con las funciones de nuestro cuerpo causal, de la inteligencia que se manifestemos en el causal, podríamos avanzar mucho más. Y este es otro de los misterios. ¿Puede eso llegar a la personalidad o se necesitan iniciaciones? ¿Se necesita mayor? Eso no sabemos.
Muchas son aquellas de las entidades espirituales que se han encarnado corporalmente en el hombre desde el principio de su aparición. Otro de los misterios. Muchas de estas jerarquías, como fueron los Pitris Varishats, pero sobre todo los Pitris Agnisvatas, los Manasaputras, los que despertaron la mente en el promedio de la tercera raza raíz, pues se sabe que las mónadas más avanzadas que se habían individualizado en la luna y hasta habían algunas tenido encarnaciones humanas en la luna, fueron lo suficientemente receptivas para que esos superiores Dianchohans, estos superiores Pitris, se fundieran en los egos y en las personalidades de aquellos seres, que son los que alcanzaron rápidamente el adectado en aquella misma primera encarnación. Y entonces, bueno, ellos se han encarnado corporalmente en el hombre desde el principio de su aparición, es decir, que esto tuvo que ver también seguro con los Pitris Varishats, aunque ahí no está tan aclarado en qué sentido y cómo fue aquello. En los Pitris Agnisvatas, hasta allá en las transacciones de preguntas que se le hicieron a ella en la Logia de Londres sobre esta obra, ella contestó preguntas sobre este proceso y que sin embargo existen tan independientes como antes en lo infinito del espacio. Este es lo que el Yan nos pone, como dice uno, todavía más. En la pregunta que le hicieron a ella, le dijeron, bueno, entonces absorbieron. No, los hicieron más brillantes. ¿Qué tipo de unión queda? Porque ellos alcanzaron el adectado. ¿Qué diferencia de evolución entonces es que quedan como los supra divino, de lo divino de estos seres que y fíjense que nos dice como antes en lo infinito del espacio. Existen tan independientes como antes de esa incorporización o encarnación, le diríamos también. Encarnación, porque a mí ella lo pone así, se han encarnado corporalmente en el hombre. Ese es otro misterio que para nosotros es porque ellos siguen existiendo independientes. Claro, si venían desde una evolución que habían por lo menos 2 encarnaciones anteriores de la cadena planetaria y habían alcanzado esa estatura. No van a quedar, como diríamos, constreñidos a la estatura de las mónadas humanas que están evolucionando como seres humanos y alcanzaron el adectado en esta. Ahora, ¿en qué sentido lo podemos imaginar? Yo por lo menos, la verdad, no lo puedo ni responder. Aquí están, fíjense que esto ella lo pone con puntos suspensivos, no sé si en la obra en general igual, pero me parece que sí. Es decir, aquí queda otro de los misterios que nada más que una realización de conciencia en nosotros podrá llegar a descubrir. Continúa entonces el comentario. Para decirlo con mayor claridad, vamos a ver si de verdad nos aclara algo más. La entidad invisible puede estar corporalmente presente en la tierra sin abandonar, sin embargo, su estado y funciones en las regiones suprasensibles. Si esto necesita explicación, nada mejor podemos hacer que recordar al lector casos análogos en lo llamado, pero entre comillas, espiritismo, si bien son muy raros, al menos en lo referente a la naturaleza de la entidad que se encarna o toma posesión temporalmente de un medium.
Es decir, vamos a ver lo que dice la llamada 6 y después le doy lo que se me ocurrió. No voy a hacer que sea un disparate. Dice los así llamados espíritus, entre comillas, que pueden en ocasiones apoderarse de los cuerpos de los médiums, no son las mónadas o principios superiores de personalidades desencarnadas, es decir, la tríada amaudimanásica. Semejantes espíritus, entre comillas ahora, pueden ser tan solo elementales o un nirvana kaya. Esto es lo que no atreví a decirle. La única excepción podría ser entonces un adepto que quisiera hacer alguna función a través, pero ¿qué pureza tiene que tener ese cuerpo para que ellos puedan hacer esto? Aquí, aparte, sobre todo la mayoría de esos espíritus, como ya lo pone, cuando son espíritus, entre comillas, que si se apoderan de los cuerpos del medium es porque son entidades inferiores, entidades sin tríada, ¿se dan cuenta? Pero sí puede haber el uso de un cuerpo que no es apoderarse del cuerpo. Y lo único que se me ocurre, si ustedes tienen la biografía de Sylvia Cranston, busquen la carta, hay 2 cartas creo que son, que después se llegaron a conocer. Olcott conoció algo de esto, pero ella no se lo explicó a Olcott. Sin embargo, a su tía, a Nadezhda, la que tenía el Museo de Historia Natural más grande de aquella parte de Rusia, que es lo que hoy es Ucrania. Recuerden que en Petrov o Ekaterinoslav, que era como se le llamaba en aquella época, en honor a Catalina la Grande de Rusia, pues que esa población está a orillas del Dnieper, de un río muy grande, muy famoso de esa zona. Y pues ella le explica cómo ella sentía su unión con el maestro, pero ella misma se asustaba. Porque claro, parece que primero no había la fusión, pero dice después fue una fusión total. Claro, porque ella se había, como dijéramos, comprometido con el maestro para la labor que estaban haciendo. Busquen, eso es interesantísimo. Y fíjense cómo, claro, ella por la superioridad de aquello. Y fue para que pudiera escribir Isis sin velo. ¿Qué no habrá sido con la doctrina cuando se responsabilizaron 2 maestros? Aquí hay misterios, hermanos, que son extraordinarios, pero no podemos, vamos a decir, comparar esto con la majestad de una labor para que la humanidad completa tuviera un impulso como el que se dio a través de la sociedad. Por eso nosotros mismos estamos aquí, pero no sabemos cuánto tenemos cuánto le debemos a estos seres y a esta, yo me fui, yo creo. ¿Dónde estaba esto? Ya ni me acuerdo. Ah, no, porque es que está, no, sí, creo, sí. Estabas Sí, viendo. ajá, sí, no, ahora vamos al inciso B. Perdóneme, es que me pierdo. Mi vista está y mi cerebro peor. Porque trato de concebir estas cosas porque sé que los misterios son enormes y lo trato de relacionar con cosas que no están aquí para que ustedes también investiguen esto. Porque ella no tampoco nos, vamos a decir, nos levanta algunas puntas
de este velo por gusto, es porque aquí se puede llegar a algo de ese misterio, pero tenemos que hacerlo con algo interno nuestro. Gracias por la ayuda. Bien, vamos entonces al inciso B de la... Tenemos que ir atrás porque si no yo no me acuerdo el inciso B. Disculpen, Estabas pero bien en la hoja, Gaspar. sí. Es el lanú, el corazón del hombre planta llamado Saptaparna. Ese es lo que es decir, aquí vamos al árbol mundanal de los antiguos y a toda una serie de aspectos que ella nos va ahora a tratar de que tengamos una idea, como estamos viendo. Hay cosas aquí demasiado sagradas y demasiado altas para que nosotros podamos descubrir con nuestra personalidad. Ahora sí, si cambiamos nuestras vidas y vamos investigando y viendo adentro, algún día lo encontraremos. Este inciso B sobre Saptaparna, sobre esta otra, vamos a decir, este otro velo que se le puso a los antiguos en un nivel filosófico religioso. Dice, la sentencia final de esta esloca demuestra cuán antiguas son las creencias y la doctrina de que el hombre es séptuple en su constitución. Claro, si en la India le llamaron Sapta Parna, Sapta es 7, Parna es árbol o expresión de un cuerpo, vamos a decir. El hilo de la existencia que anima al hombre y que pasa a través de todas sus personalidades o renacimientos en esta tierra, se está refiriendo a lo que en teosofía después conocemos como Sutrasna. Hilo es sutra, es lo que viene a la existencia, pero ¿de qué? Del espíritu. No hay otra cosa que espíritu. Y nada que esté animado y nada que es viva puede carecer de espíritu. Es una expresión de ese espíritu. Muy escondida, como en un mineral que parece que no se mueve, que parece que no se mueve, pero ya sabemos que se mueve. Sus electrones, sus protones, todo está en movimiento, porque la vida es movimiento. Y entonces, si ya la ciencia llegó a todo eso, ¿por qué no acaban de investigar la vida del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal? Porque la vida es una sola, hermano. Este es uno de lo que nuestro nivel actual de ceguera nos está impidiendo, a pesar del progreso material y tecnológico y científico, nos está impidiendo descubrir. Pero nos hemos, como será, autohipnotizado con nuestros cuerpos y la materia como lo único que de verdad es real. Bien, volviendo, el hilo de la existencia que anima al hombre, o su sutratma, y que pasa a través de todas sus personalidades. Mientras vivimos, es el sutratma lo que está, como si dijéramos, vivificando todo nuestro cuerpo. Nosotros somos una expresión del sutratma y que pasa a través de todas sus personalidades o renacimientos en esta tierra. Alusión a sutratma, nos pone ahí entre paréntesis, el hilo además en el cual todos sus espíritus, es decir, sus almas de cada encarnación, se hayan engarzados, ha sido hilado de la esencia del triple son los tres aspectos de Atma Buddhimanas, del cuádruple, la personalidad cuádruple, la mente inferior, los deseos, la vitalidad, el cuerpo físico, y del quíntuple, el cual contiene todos los precedentes. Ese quíntuple, ese es el misterio de la razón, que ella lo pone así, porque parece que es donde el 3 y el 4 tienen
como si dijéramos el puente, el Antacarana. Se imagino porque fíjense cómo ella lo pone todo entre comillas, con iniciales mayúsculas. Es decir, se está refiriendo a la Constitución nuestra. Y de todas maneras, 7 en un sapta parna, pero se me ocurre que lo que ella pone aquí con el quíntuple, hay que seguirlo investigando. Yo no tengo conclusión de esto, porque esto está enigmático como tantas cosas, el cual contiene todos los precedentes. ¿O se está refiriendo al huevo áurico? No sé. Aquí hay mucha tela por donde cortar. Tendremos que investigarlo quizás por muchas encarnaciones, porque para mí esto es otro de los aspectos que ella no puede ponernos en un misterio de misterios. Y vamos a la cuarta esloca. Es la raíz que jamás perece, la llama de 3 lenguas de los 4 pabilos. ¿Ven el 3 y el 4 otra vez? Los pabilos son las chispas que saltan de la llama, de la llama de 3 lenguas. Los pabilos son porque es la parte con forma, la parte material. Son chispas que saltan de la llama de 3 lenguas. Su tríada superior, como es natural. La llama de 3 lenguas es la tríada. Atma, Buddha y Manas. Ahora los pabilos son las chispas que saltan de la llama. Es decir, son expresiones ya con forma, y de 3 se desenvuelven en 4 aspectos con forma, proyectadas por los 7. Son los 7 de Anchohan, los 7 Logoi también, quizás, no sé hasta dónde pueda llevar esto, lo deja así, de quienes es la llama. Bueno, sí, es el logo, o los logoi, que se expresa centenariamente, pero es un logo planetario con 7 aspectos. Pero la llama, claro, la llama de 3 lenguas procede del Espíritu Uno. Se expresa como trina y después surgen 4 aspectos. Pero fíjense, proyectada por los 7. ¿De quiénes es la llama? Rayos de luz. Por los 7 rayos de luz y chispas de una luna que se reflejan las movientes ondas de todos los ríos de la tierra. Bhumi, la palabra en el oriente para la tierra, o Prithvi, otra de las palabras para nuestra tierra. De una luna. Se está refiriendo quizás a la encarnación anterior. Vamos a ver después en el comentario. Pero hay que primero tratar de por uno mismo qué idea nos da esta frase tan enigmática, proyectada por los 7, de quienes él la llama, rayos de luz y chispas de una luna que se reflejan en las movientes ondas de todos los ríos de la tierra, Bhumi o Prithvi. Tiene 2 incisos. A, la primera parte, es la raíz que jamás perece, la llama de 3 lenguas de los 4 pabilos. La llama de 3 lenguas que jamás perece es la tríada espiritual inmortal, Atma, Buddha y Manas. El fruto del último, Manas, asimilado por los 2 primeros después de cada vida terrestre. Es decir, Manas es el que puede rendir un fruto, aunque, como dijéramos, el centro de Pachán de la mayoría de nosotros está eso, centrado en ese Manas. Y entonces da ese fruto a Atma-Buddhi, que es la primera duada. Recuerden que de la unidad se polariza la duada. Atma como
el verdadero espíritu total, universal, Buddhi, su reflejo, su sutra, su hilo, que va a descender hacia el cuaternario. Manas es el puente. Completa la tríada, por tanto, el triángulo o trina expresión superior del logos, reflejada en el ser humano. Y Manas es el que da fruto a todas las encarnaciones. Y asimila Atma-Buddhi, es la que lo, vamos a decir, lo sintetiza en su misma trinidad, en su mismo triángulo, pero asimilando lo que Manas da de evolución, de progreso. Si no hay Devachan, la encarnación se perdió. Así que los 4 pabilos que salen y se extinguen son los 4 principios inferiores, incluyendo al cuerpo, claro. Incluyendo al cuerpo. Y es la parte mortal siempre. Esa personalidad nace como una emisión desde la tríada, desde el cuerpo causal, se desenvuelve en el cuerpo físico con todos esos deseos, pensamientos y la vitalidad que se mueve a través de Linga Sarira, de la parte etérica. Y cuando ya todo eso termina, poco después de la encarnación física, es que comienza la posibilidad de que el fruto suba a la tríada a través de su asimilación en Devachan. El inciso B, que es el resto, no lo vamos a repetir porque ahí sí la acabamos de leer, nos dice, así como millares de chispas brillantes cabrillean en las aguas de un océano sobre cuya superficie resplandece una misma luna, es decir, una unidad. Del mismo modo, nuestras efímeras personalidades, las envolturas ilusorias, todo esto es maya, del inmortal egomónada, danzan y chispean en las ondas de maya. Lo que es verdaderamente efímero es todo lo que está en estos niveles inferiores, porque son ilusorias, porque son mortales. Aparecen y duran a manera de los millares de centelleos producidos por los rayos de la luna, tan solo mientras la reina de la noche irradia su esplendor, su resplandor sobre las aguas corrientes. Es decir, durante el periodo de la luna llena, que es cuando único ella sale de noche, y la hacen resplandecer por ese periodo, vamos a decir, muy corto, al periodo de un Manvantara, es lo que ella está aquí, sí, como éramos comparando, que es como como si éramos como un abrir y cerrar de ojos en la inmensidad de lo eterno. Y después desaparecen, sobreviviendo solo los rayos, símbolo de nuestros egos eternos espirituales. Porque ellos sí vienen de lo eterno y se manifiestan inmortalmente durante todo el Manvantara, que han vuelto a la fuente madre, es decir, a nuestra seidad, a la seidad total de todo, y tornan a ser como antes eran, unos con ella. Aquí lo tenemos que dejar hasta el año que viene. Que será el 2 de enero del 22, Dios mediante. Inicio de la Loca 5. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno
con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. ¿Algún hermano que quiera? Adelante, Georgina. Gracias, Gaspar. En la página 131, Ujú. donde se habla que, bueno, te voy a leer el parrafito, es casi Sí, sí, hasta sí. arriba. Sí, léelo. Dice, así como la obra de cada ronda se dice que es asignada a un grupo diferente de los llamados creadores o arquitectos, lo mismo sucede con la de cada globo, o sea que se halla bajo la vigilancia y dirección de constructores y vigilantes especiales, los diferentes Diane Shohans. Ajá. Y yo recuerdo que Diane Shohans habías dicho que eran los señores de la inteligencia. Son jerarquías, sí, de Ah, distinto ok. nivel de inteligencia. Sí, Bueno, y entonces entendí, o no sé si no entendí bien, dime. que también se le pueden llamar creadores o arquitectos, o ya me Correcto. confundí ahí. Sí, Sí, muy sí, bien. ella lo señala ahí, pero siempre son jerarquías que auxilian eh, al logos para una etapa específica de la manifestación. Nunca hay creadores porque nada sale de la nada. Y ella sí lo aclara, ex nihilo. Ni aún los dogmáticos en el fondo pueden sostener eso, filosóficamente hablando, porque ¿de dónde salió? Ahora bien, eh, lo que hay es eh, hay 7 jerarquías funcionando actualmente y 5 ya pasaron. Es decir, en distintas etapas las jerarquías no son el mismo total, pero llegan a 12, igual que los signos zodiacales. Y esto tiene que tener su clave astronómica, pero después 6 claves más que no sabemos. Ahí es donde está, esto es muy complejo por eso. Yo creo que muchas de estas cosas solamente eh, llegando nosotros a niveles internos de autoconocimiento que podremos autodescubrirlo. No creo que sean necesarios libros nuevos. Aparte, yo no creo que esto, lo que va más allá de las palabras, nunca se va a poder enseñar. Y es una de las cartas de los maestros que lo dice. La mayoría de nuestros secretos son incomunicables, porque el medio de comunicación es la palabra y la palabra es el instrumento de la mente. Y estos niveles profundos son niveles espirituales, niveles que van más allá de la inteligencia humana, del mental, del cerebro sobre todo, pero aún de cierto funcionamiento en el cuerpo mental. Tenemos que hacer que esa mente sea iluminada por Buddhi, Manastayasi. Y eso es la esencia de lo que es un samadhi en meditación. Ninguno de nosotros, yo por lo menos no he tenido ningún samadhi. Y la mayoría de nosotros creo que vivimos muchas encarnaciones y no podemos llegar a un samadhi. Solamente tenemos un samadhi todos, que es el momento de la muerte, en que revisamos toda nuestra encarnación, pero desde el punto de vista de la tríada, no de la personalidad. Todo lo demás nosotros lo medimos, lo pensamos, lo tratamos desde el punto de vista personal. Ahí es donde está nuestro gran problema. No sabemos entrar en el nivel, tenemos una barrera, vamos a decir, entre personalidad e individualidad. Mientras esa barrera no la diluyamos, no la venzamos, no podemos ascender al nivel en que Buddhi ilumine nuestra inteligencia y entonces sí tendríamos muchas de estas claves. Yo no digo que todas, porque tendríamos que ya llegar a iniciaciones, etcétera, y después el adepto. Y aún el adepto, fíjate que tiene 3 planos superiores del sistema que no alcanza. Dominan los 4 inferiores. De acuerdo a la misma doctrina secreta, no a una opinión que tengamos. ¿Algo más, Georgina? No, gracias, Gaspar, ya me quedó claro. Bueno, me alegra que sea
Que sea así. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ay, hermoso. No. Gracias, más bien. No, gracias, no, todos los domingos no tienen que dar las gracias. Ay, no, pero es Oiga, para nosotros un entusiasmo. Lo que sí, lamentamos que para los hermanos de España tenga que ser tan tarde, pero de sí. todas maneras se los dedicamos con cariño y el que se haya quedado dormido no tenga pena. No, no nos quedamos dormidas. No, 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 Gaspar. Y no preguntamos por no abusar, porque No, cuando has no, hablado de Mula Prakriti, de que es una materia indiferenciada en el cual Purusa plasma la imagen, me ha venido a la mente en el Kybalión cuando dicen que la creación es un sueño de la seidad, ¿no? Que no crea porque es la mente de la seidad la que hace la imagen. Y me ha parecido, pues eso, muy inspirado. Magnífico. ¿Ves? Una Gracias. contribución. Yo no me lo pierdo porque siempre hay algo bueno. Gracias, Gaspar. No, gracias a ustedes. Y gracias por, sobre todo, a los hermanos de España. Yo los tengo en mi corazón más todavía cada día porque veo cómo de verdad se esfuerzan. Y esperemos que el año que viene podamos tener de verdad la continuación de este estudio, que podamos siempre unirnos y que el karma nos permita compartir toda esta búsqueda de la realidad y de la verdad. Les deseo un buen año a todos, les deseo a todos mucha interna comprensión del verdadero objetivo de la vida y que podamos de verdad ascender a nuestra alma individual, a nuestra tríada superior. La personalidad, hermano, nunca nos va a responder. La personalidad, hermano, siempre va a estar clavada en el sufrimiento. La tríada siempre goza de la bienaventuranza del mundo búdico, el Ananda. Por mucho que suframos en un momento dado en la personalidad, nuestra tríada está en Ananda. Recuerden siempre eso. No se dejen deprimir por los sufrimientos personales, que esa es la condición normal de la personalidad. Pero la condición que nunca cambia en la individualidad es una plenitud y una alegría que aunque ninguno de nosotros tenga un recuerdo exacto, si alguno de ustedes, y esta es la última cosa que les voy a decir, se lo iba a decir a otra hermana, pero ya está aquí, yo estoy seguro, que yo sé cuánto sufre por cosas de las personalidades, y creemos que la personalidad, miren, yo perdí el conocimiento cuando tenía 17 años. Lo hice en un momento, o lo perdí en un momento en que tuve un espasmo a la glotis, un dolor en la cabeza, una cosa horrible. Quería hablar, no pude. Me quise poner en pie y lo que me caí. Vi el cuerpo abajo. Pero cuando yo miro el cuerpo abajo, oigo la voz porque lo último, cuando dejo de ver el cuerpo, pero ya yo vi el cuerpo está abajo, dejo de verlo, pero oigo a mi madre diciendo que me estaba muriendo, gritándoselo a una vecina de enfrente. Y yo digo, si yo no estoy viendo mi encarnación para eterna, yo no me estoy muriendo, ya yo no tengo nada. Es lo último que yo recuerdo. Cuando yo volví, yo no volví yo. Y el estado de felicidad que yo traía, yo no quería abrir mis ojos, no quería nada. Yo sabía que... Y entonces me sacudían el cuerpo. Si ya tú estás bien. Y el médico que me había... Yo llegué sin presión, sin respiración, sin nada. Bueno, una vecina fue la que me sacó la lengua, si no yo me lo hubiera tragado. Bien, pero yo no estaba para morir. Óiganme, nunca lo he recordado, pero la sensación total de una felicidad me quedó. Eso no es una ilusión. Nadie de los que yo veía a mi alrededor los conocí. Estaba mi hermano, el novio de la muchacha con que yo estudiaba, cuya suegra fue la que me sacó la lengua, y los dos vecinos de enfrente que
que me vieron que, bueno, uno de ellos dos era testigo de mi inscripción de nacimiento, cuñado de mi primer, de la primera esposa del primer matrimonio de mi papá, gente de la familia, y yo no conocía a nadie, porque yo no era yo, todavía yo estaba en aquello, y es de una felicidad. Óiganme, yo tengo esa certeza. No se dejen, como si dijéramos, entristecer por nada. Todos tenemos problemas, todos somos personas, pero cuando es, no, mi verdadero ser no está triste. Mi verdadero ser está en Ananda. La personalidad, hermano, es mortal, es transitoria y estamos identificados con ella porque no podemos, nada más que en una crisis como esa, disfrutar de lo que somos verdaderamente. Un espíritu inmortal y eterno que procede, es y será por siempre lo que es. Y hasta el año que viene, que Dios los bendiga. Gracias, Gaspar. Puse Gracias. en el chat. Así en 2 horas estamos, ¿no? Es 2 horas. Sí, 2 horas. ¿Serán las Sí, mismas vamos a claves hacer para el una- próximo año? ¿Eh? ¿Serán las mismas claves para el próximo año? Hasta de ahora Zoom? sí, yo les aviso si hay cambio. Yo espero que yo lo pueda renovar con el mismo. Yo no quiero Ya. cambiar. Bien, muy bien. Muchas muy gracias. bien, pues. Y Gracias, gracias. Feliz Muchas año nuevo a gracias, todos. Gaspar. Gracias. En la oración. hasta el año próximo. Muchas gracias. Hasta el año próximo. Gracias, Gaspar. Gracias. Gracias, Gaspar.